Cuando era niña y leía cuentos de hadas, estaba acostumbrada a la idea de que siempre habría un personaje encargado de estropear o impedir los planes del héroe o de la heroína. Este personaje solía tener muy malas intenciones, quería causar daño y era malvado en sí mismo. Podía ser un lobo grande y temible o una bruja o un mago negro. Uno como niño acepta esta división tajante entre los buenos y los que no lo son como algo natural y está acostumbrado a este estereotipo de villano. Cuando uno crece, la visión del mundo se hace más compleja y muchas veces este villano con estas características se vuelve insuficiente o poco creíble. Es cuando nos encontramos con historias en las que el villano no es tan fácil de identificar. No es claramente malvado ni feo, ni proclama abiertamente sus malas intenciones. De hecho, muchas veces ni siquiera parece tener malas intenciones. El mundo en estas historias suele ser más complicado que en los cuentos de hadas clásicos, pero también más cercano a nuestra realidad, pues en ella los villanos no son tan fáciles de identificar o de delimitar muchas veces, y a veces los que parecen villanos no lo son, pues solamente es un asunto de perspectiva. Por supuesto que hay diferentes tipos de villanos. El típico villano del cuento de hadas clásico, como mencioné al principio, suele ser un ser oscuro y cruel que causa daño por el simple placer de causar daño, no presenta contradicciones y no suele despertar ninguna simpatía. Este tipo de villano, bastante estereotipado, suele ser el menos interesante, aunque sí lo encontramos en algunas obras de la literatura universal, como Sauron en El Señor de los Anillos o la Bruja del Oeste en El Mago de Oz. Claro que estas novelas pueden ser catalogadas como literatura infantil y juvenil, y esto podría explicar un poco por qué presentan este tipo de villano estereotipado. En este caso también podemos incluir a Voldemort de Harry Potter, el cual también es parte de una novela de literatura infantil, aunque en este caso la autora le dio un poco más de complejidad, de profundidad, por lo que Voldemort no es exactamente como el villano típico del cuento de hadas. Otros villanos pueden ser en cambio más interesantes. El monstruo de Frankenstein, por ejemplo, más que un villano es una figura trágica, un ser que nació condenado y que hasta cierto punto no deja de despertar compasión y simpatía. Otro villano que resulta complejo es el conde de Drácula, pues tiene una historia trágica que hasta cierto punto explica su conducta. Y no me puedo olvidar de Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray, que más que un villano es un antihéroe. Él ni siquiera se considera a sí mismo un villano, tan solo le interesa satisfacer sus deseos. Y aunque se da cuenta de que causa daño a los demás, se justifica continuamente. En la peor de sus acciones, cuando llega a cometer un crimen, termina por echarle la culpa a la víctima y en última instancia al retrato, pero jamás asume su responsabilidad. Esto hace que este personaje resulte un eco de muchas personas reales, como por ejemplo los dictadores, que nunca se ven a sí mismos como villanos, sino incluso como salvadores. Otro villano que me resulta especialmente interesante es el villano del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues en este caso, el villano, Mr. Hyde, vive en el interior de un hombre correcto, el Dr. Jekyll. Dejando aparte la complejidad del propio Dr. Jekyll, que no es todo lo bueno que supondríamos, podemos pensar que la presencia o la existencia de Mr. Hyde sirve para mostrar las contradicciones de la naturaleza del ser humano, que es capaz de albergar en su interior tanto la compasión como la crueldad, la empatía como el egoísmo, la bondad como la maldad.
Por supuesto que hay historias en las que no hay un villano propiamente dicho, sino obstáculos que se les presentan a los personajes cuando quieren llevar a cabo sus acciones. Algunas veces estos obstáculos se presentan como monstruos, como Shulhu en las montañas de la locura, que no podemos decir que sea un villano. Otras veces los obstáculos son la sociedad misma, con sus conflictos o sus prejuicios, como en las historias de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio o Sensatez y Sentimientos. Y también a veces el obstáculo está dentro del mismo personaje, en la manera en que toma sus decisiones o por sus propias contradicciones, como en los personajes de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Diría que una historia sin villano no es una buena historia, como dicen algunos. No, por supuesto. Una buena historia se puede sostener muy bien sin un villano. Pero indudablemente, la presencia de un villano puede hacer que una historia nos resulte mucho más intrigante. Pensemos, por ejemplo, en la curiosidad que despierta una buena novela policíaca, en la que el villano, o sea, el asesino, está frente a nosotros todo el tiempo, pero no lo podemos ver hasta el final. Aquí podemos pensar en una buena novela de Agatha Christie o en una buena historia de Sherlock Holmes. ¿Cuál es entonces el mejor villano? El que nos presenta sus angustias y contradicciones que podemos entender pero no justificar, como Cersei Lannister en Canción de Hielo y Fuego, o simplemente aquel que nos infunde temor o nos despierta odio y queremos ver derrotado, como cualquier villano de cuento de hadas. Todos tenemos una idea de cuál es el mejor villano. De hecho, podemos tener en mente varios tipos de villanos, como les he contado hoy. ¿Tienen ustedes uno en mente que les parece el mejor? Si es así, los invito a compartirlo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente programa.